Inicialmente, el taller se titulaba Cómo la gracia de Dios nos capacita para nuestro diseño. Y realmente me encantaría que hiciéramos como un paréntesis para hablar del diseño de Dios para la mujer. Yo creo que es uno de mis temas favoritos, sin lugar a dudas. Pero no es ahí donde nos vamos a pasar la mayor parte del tiempo, porque nosotras como mujeres cristianas sabemos que hemos sido llamadas por Dios a ser dadoras de vida. Eso lo vemos, no tenemos ni siquiera que buscar una Biblia para darnos cuenta de que esa es una de las partes esenciales de nuestro diseño como mujer. Podemos dar vida de manera general como mujeres. Dios nos ha llamado a ser dadoras de vida, no solamente de vida biológica, sino de vida a nuestro alrededor. Y también Dios nos ha llamado a ser ayuda idónea y podemos explorar la creación de Dios en Génesis 1, 2. Ahí vemos cómo Dios de manera muy particular crea a la mujer para ser ayuda idónea de su marido. Y obviamente eso se extrapola en la iglesia y en todas las áreas y los lugares donde nos encontramos. Pero yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que cuando vi por primera vez, yo todavía recuerdo esa noche, cuando vi por primera vez y me senté a escuchar a alguien enseñar, por ejemplo, Tito 2, del 3 al 5, y lo que se supone que una mujer anciana debe ser y cómo debe conducirse y lo que ella tiene que enseñar a las más jóvenes. En esa enseñanza yo de verdad estaba impactada porque yo no podía creer realmente que Dios nos estaba llamando a un estándar tan alto. Así como también, por ejemplo, yo no sé si les pasa como a mí, cuando leo Proverbios 31 y veo a esa mujer tan excelente, yo digo, yo no sé si la amo, la odio, porque es tan perfecta. Y cuando miramos desde cualquier rincón de la palabra de Dios, ¿cuál es el estándar al cual Dios nos ha llamado como mujeres? Decimos, realmente, esto es imposible. ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir de esa manera? Y vamos a detenernos, antes de irnos a los pasajes que nos vamos a concentrar, vamos a detenernos específicamente, por ejemplo, en los versículos de Tito 2, del 3 al 5. Porque nuestros pasajes van a ser Tito 2, del 11 al 14. Así que vamos a quedarnos ahí mismo, en ese libro. Recordando que Pablo le escribió a un pastor joven llamado Tito que estaba en un lugar hostil para los creyentes. Ese entorno se caracterizaba porque había un desenfreno moral en todo el sentido. Y cada vez que yo veo cuál era la condición espiritual que había en ese lugar y mira donde nosotros vivimos, decimos, no hay mucha diferencia realmente. Ahí todo se caracterizaba por un desenfreno moral, las personas eran gobernadas por sus deseos, gobernadas por sus apetitos carnales, al punto de que el mismo Pablo decía que se refirió a ellos como glotones, malas bestias, y ahí era donde se encontraba esta iglesia. Entonces Pablo escribe a este muchacho joven que está plantando la iglesia y le dice cómo debe ser el proceder de los hijos de Dios. ¿Cómo debe ser el orden dentro de la iglesia? ¿Cómo deben las mujeres comportarse? ¿Cómo deben los hombres conducirse? ¿Cómo deben los pastores conducirse? Y déjenme decirles que el estándar es súper alto. O sea, miren, por ejemplo, lo que nos toca a nosotras. Yo las invito a que ustedes lean la carta a Tito porque es súper corta y es muy sustanciosa. Pero Pablo le dice a este joven, las ancianas, le dice, las mujeres mayores en la fe, dice, tienen que ser, oigan esta característica, si esto fuera una lista y usted tuviera que decir, sí, ahí usted puede poner mi nombre, esa soy yo, podría usted firmar, dice aquí, reverentes en su conducta. O sea, que esa mujer tiene que vivir como si Dios mismo estuviera presente y su santidad estuviera ahí presente. Ella tiene que ser reverente en su conducta. Dice, no calumniadoras. Estamos en el capítulo 2, en el versículo 3. No calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Obviamente, en ese tiempo ellos no tenían Netflix, ¿verdad? Entonces la esclavitud la iban a limitar solamente a las bebidas alcohólicas. Pero
no esclavas de mucho vino. Dice que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes, y entonces comienza a decir cuáles deben ser esas materias, esas clases que deben regir las relaciones entre mujeres mayores y mujeres más jóvenes. Ay, 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 a mí que me enseñen teología, que me enseñen a ser exitosa, a no depender de nadie. Pero eso no fue lo que él dijo. Aquí dijo que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos. O sea, por más que nosotras como mujeres nos queramos como zapatear, aquí vemos claramente como una de las prioridades de Dios para las relaciones dentro de la iglesia y del proceder de las mujeres de la iglesia es que las mujeres se enfoquen, que tienen el corazón y los ojos en el mundo, todo en todas partes. Pero aquí vemos como que las mujeres se enfoquen, que enseñen lo bueno, para que, dice que amen a sus maridos y luego a que amen a sus hijos. Yo me imagino que esa sociedad no era distinta a la de hoy. Yo no sé ustedes, pero yo vivo en mi casa con 4 criaturas de Dios. Y realmente esto es parece fácil a que amen a sus hijos, pero es una tarea difícil. Dice que sean prudentes, prudentes, puras. O sea, ya ahí en cuanto a la pureza, ya la vara se subió altísima en cuanto a contenido de entretenimiento, la forma como hablamos, cómo nos dirigimos, lo que se lucubra en nuestros corazones. Luego dice, hacendosas en el hogar. Y cuando yo escuché esto por primera vez, ya yo tenía 26 años y a mí me iba a dar un cortocircuito. ¿Cómo que hacendosas en el hogar? Si hay gente que puede hacer eso, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no me dice hacendosas en el mercado laboral, llevándose el mundo por delante? Lo cual, si lo estás haciendo para la gloria de Dios, es bueno, pero había una lucha en mi corazón, porque yo no me imaginaba que a Dios le importaban esas cosas. Y aquí dice que enseñen esas mujeres a las jóvenes a ser amables. Ay, no, y aquí fue cuando casi me da un infarto. Sujetas a sus maridos. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y obviamente no se queda solamente en las jóvenes, ya antes ha hablado a los ancianos de cómo ellos tienen que proceder y la vara está altísima para ellos también. Pero luego le habla a los jóvenes que ellos también tienen que ser prudentes y Tito tenía que oír porque él era un pastor joven. Ellos tenían que presentarse como ejemplo de buena doctrina, de buenas obras, con pureza de doctrina, dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que pueda decir de nosotros. O sea, la vara no se pone en que inténtalo, haz un esfuerzo. Es que nosotros tenemos que proceder de una manera en que podamos ser ejemplo al punto de que el enemigo, el adversario, se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y luego dice a los siervos, o sea, a los empleados, a que se sujeten a sus amos en todos, a que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Y luego dice, ¿para qué? El propósito, para que adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y luego dice, en todo respecto. O sea, Dios a mí me llama como mujer a glorificarlo a Él, dependiendo la etapa donde me ha colocado, los dones que me ha dado, el marido que me ha dado, los hijos que me ha dado, la circunstancia que me ha dado. Pero la vara para yo vivir de esta manera es bien alta. El estándar es alto. Y si nosotras tenemos que poner nuestro nombre al lado de cada una de nuestras cualidades, yo puedo confesar que en ese momento el lapicero se me le acabaría la tinta, porque yo digo, ay no, yo no puedo poner mi nombre, ese es un estándar muy alto. ¿Cómo yo puedo vivir de esa manera? Cuando yo miro mi propia vida, en lo cotidiano, en la intimidad de mi casa, cuando nadie me ve, yo tengo que reconocer que me quedo corta. Yo no puedo decir, esa soy yo, y estoy orgullosa de que puedo vivir de esa manera. Lo bueno de este libro, esta carta,
es que Pablo no nos dejó un listado con cosas por hacer. O sea, él no nos dijo, bueno, ahora ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen que vivir de una manera con un estándar alto. Él no nos dio solamente cosas que teníamos que hacer. Si nosotros le preguntamos a esta carta, ¿dónde es que se vende este estilo de vida? ¿A dónde es que se compra? ¿Dónde yo lo puedo conseguir? ¿Cuál es el fundamento de este tipo de vida? Yo puedo concluir que la respuesta a esa pregunta está en el versículo 11. Y ahí ese es nuestro texto. ¿Dónde yo aprendo a vivir de esa manera? ¿En cuál escuela yo puedo ir a entrenarme para ser esa mujer? Porque en el fondo todas queremos vivir para la gloria de Dios. Todos queremos vivir de una manera que adorne la doctrina de nuestro Salvador. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Y la razón de dónde se encuentra ese fundamento lo podemos encontrar en el versículo 11. Y ahí lo puse para que lo tengamos de frente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y aquí le voy a decir en este versículo 13 por qué se conecta tanto con lo que el pastor Nicolás estaba hablando. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Aquí nosotras vamos a ver cómo nosotras podemos vivir de esta manera. Para que dejemos de ver estos textos como que, bueno, están ahí, quizás serán para otra etapa de mi vida o para otra gente, o que dejemos de ver estos textos como el lugar donde yo me veo para acusarme a mí misma y decir yo nunca voy a poder vivir de esa manera, o dejar de ver estos textos para decir, ay, soy un desastre, yo sé que yo tengo que ser prudente, pero es que la lengua anda sola. Yo sé que tengo que ser pura, pero es que la novela está muy buena. Yo sé que tengo que amar a mis hijos, pero que me vuelven loca y para matarlo, mejor me voy de la casa. Eso como para otra gente. Estos versículos aquí nos dicen claramente cómo nosotras podemos vivir de esta manera. Cómo la gracia de Dios nos capacita para vivir de esta manera. Y lo primero que vamos a ver es que aquí hay 4 cosas que la gracia hace y están en cada uno de estos versículos. En el versículo 1 hay una cosa, en el 12, en el 13 y el 14. Lo primero que vamos a ver es que el versículo 11 dice que la gracia nos salva. Luego vamos a ver que la gracia no solamente nos salva, sino que nos entrena para la piedad. Luego vamos a ver que esa gracia nos da una esperanza. Y luego esa gracia nos aparta para esas obras de las cuales hablamos en los versículos anteriores. A mí me encanta este orden, porque no me dice que la gracia me abandona para que yo tenga que hacer estas obras por mí misma. Aquí hay una progresión que es muy importante que nosotras entendamos. Y lo primero que nos vamos a enfocar es en el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Cada vez que usted vea un por qué en la palabra de Dios, póngale un signo de interrogación y pregúntele por qué. Aquí nos está conectando cuál es el fundamento de todas estas imperativos que Pablo le está diciendo a Tito. Las ancianas deben ser así, 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 así. Y probablemente la señora y la doñita que está oyendo a Tito leyendo la carta dice, pero ¿cómo es que yo voy a ser así? ¿Y cómo es que me voy a convertir en esa mujer? ¿Cómo es posible que lo voy a hacer? El versículo 11 básicamente lo que le está diciendo es posible porque hay algo que ha sucedido. En realidad es posible porque hay algo que ha sucedido primero para que entonces ustedes puedan vivir de esta manera.
Estos versículos les confieso que antes eran como de esos versículos que te saben a cartón cuando tú lo lees. Y como que tú lo ves y lo entiendes, pero como que tú sabes, como que hay una cosa como que tú no agarras bien. Y tengo que confesarle, mis hermanas, que estos 4 versículos se han convertido en un antes y un después en mi vida. En la medida en la que yo he podido entender estos conceptos, mi vida realmente ha cambiado desde adentro hacia afuera. Aquí dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Ese tipo de vida es posible porque hay algo que ha sucedido. La gracia de Dios ha aparecido. ¿Cómo ha aparecido la gracia de Dios? Pregúntense. ¿Cuál es la manifestación visible de la gracia de Dios? De ese favor inmerecido. Eso es la gracia, que no merecíamos algo y nos dieron algo que no merecíamos. ¿Quién es la gracia manifestada? ¿Quién es el rostro de la gracia? La gracia encarnada que ha hecho su aparición. Cristo. La vida perfecta de Cristo, su muerte en nuestro lugar, su resurrección victoriosa en nuestro lugar. Él nos ha salvado por el puro afecto de su voluntad. No porque nosotros la merecíamos, porque por eso es gracia. Cuando andábamos en tinieblas, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios. La luz apareció. La gracia de Dios apareció y nos trajo a la vida cuando estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Entonces, entender esa gracia es crucial si nosotras necesitamos vivir vidas piadosas. Y aquí viene la parte clave que yo de verdad no hacía clic. En una ocasión, mi esposo y yo, y en ese entonces Josué, mi primer hijo, vivimos un año en una ciudad distinta a la que crecimos, en la ciudad de Santiago, en la República Dominicana. Y ahí mi esposo estaba tomando un intensivo de teología sistemática. Y obviamente parte de su preparación era que tenía que tomar clases de consejería bíblica. Pero como a diferencia de todos los estudiantes, él era el único que estaba casado. Así que esta primera intervención o sesión de consejería, él tenía que ir conmigo porque estábamos casados. Y yo realmente pensé que mi rol era sentarme ahí para que lo entrevistaran a él o le hicieran preguntas a él, porque al final del día él era el que estaba en la clase, yo no. Y entonces cuando estamos ahí, nos sentamos, yo muy tranquilita, el pastor, de manera muy particular, mira a Moisés y le dice, o sea, no hubo como una introducción, no hubo como algo que, como que quitar el estrés del momento, no. O sea, él fue directo, dijo, Moisés, ¿de qué te ha salvado el Señor? Moisés, que es morenito, se pone blanco. Y yo me imagino que él en su misma tensión de estar enfrente de uno de sus maestros, quería dar como una respuesta teológica tan precisa como para mostrar que lo que él estaba haciendo no era en vano. Y comienza a teorizar de que Dios lo salvó del castigo eterno, de la condenación eterna y no sé cuántas cosas y términos teológicos. Todo lo que él pudo tirar ahí lo tiró. Y este pastor se queda mirando y hace como una pausa, como si él tuviera como un delay, como eso de internet, como que hay una pausa. Y después en un momentito dice, no, Moisés, estás equivocado. Y yo soy espectadora. Lo último que me voy a imaginar es que ese hombre va a voltear la cabeza y me va a decir, ¿y tú qué dices? Y yo dije, yo no sé, yo no estoy estudiando aquí, él es el estudiante. Es una respuesta tan básica, es una respuesta tan sencilla, tan simple, que todo creyente tiene que saberse de memoria, saberse de corazón. ¿Cómo yo le voy a decir a ese hombre que yo no sé de qué el Señor me ha salvado? Pero honestamente, esa fue la respuesta que le di. Lo que yo no sabía es que aunque yo tenía mucha teoría de que yo sí sabía de lo que Dios me había salvado, en realidad, en el fondo, en la práctica, yo solo le podía dar una teoría.
Porque en mi vida cotidiana y en mi vida real, yo no estaba experimentando ninguna salvación. Yo sabía que mi domicilio eterno ya Dios lo había cambiado en su pizarrita. Ya yo me sabía yo sabía que Dios me había salvado. Yo sabía que yo era creyente. Yo sabía que ya yo ahora había pasado de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Pero en el día a día, yo no podía experimentar victoria en los aspectos más sencillos de mi vida. Yo era una mujer muy agradable, pero en lo privado muy llena de ira, muy incapacitada para criar ese hijo o hasta para amar a mi hijo, muy inadecuada a mis propios ojos, porque en ese momento ya Dios me había dado convicción de que yo tenía que dejar todos mis tesoros a un lado para servirle en mi hogar. Pero yo no sabía qué hacer con mí misma. Yo quería matar a todo el mundo en esa casa. Yo no sabía cómo conducirme ahí adentro. Yo no sabía cómo amar a mi marido. Yo no sabía cómo amar a este niño que ya yo tenía. Yo estaba embarazada de Samuel. Y ese hombre vuelve y me pregunta, piénsalo, ¿de qué te salvó el Señor? Lo último que yo pensé que luego de mi silencio ese hombre iba a decir es que el Señor los salvó del poder y del dominio del pecado. Y miren cuál es el problema con la familiaridad de los términos. A lo mejor en otro contexto yo hubiese escuchado eso y la voz que suena desde allá atrás, ¡man!, hubiese sido yo. Pero ¿qué significa eso? Y cómo eso se cuela en forma el lunes por la mañana, cuando en realidad lo último que yo quiero hacer es la voluntad de Dios porque solamente me quiero servir a mí misma. Cuando yo veo este pasaje que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, y yo lo conecto con el estilo de vida que Dios me ha llamado a vivir, yo digo, esto es posible porque Dios, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a mi vida, trayendo salvación a mi vida. Me ha salvado de la esclavitud del pecado, me ha librado del yugo de las reglas que son imposibles de cumplir, me ha salvado de la ira de Dios, de la muerte eterna, me ha salvado de ser una muerta vagando en este mundo. Me ha salvado de una vida sin Dios, sin esperanza. Porque eso es lo que pasa. O sea que yo en mi teoría, Dios me había salvado para un evento futuro. Pero la gracia de Dios no se conjuga solamente en futuro, también en presente. Él me salvó de un pasado sin Dios, no solamente para lanzarme a un futuro con Él, sino también para que yo pueda deleitarme y disfrutarlo en el presente. La gracia de Dios, Jesucristo, me ha salvado para que yo pueda hacer algo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer a la luz de esta salvación hoy? El versículo 12 me dice, la gracia no solamente me salva, sino que también la gracia me entrena. Y ahí es que yo no conectaba los puntos. La gracia me entrena para la piedad. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia, o sea, no me salva y me coloca como en un letargo ahí, que yo me quedo en una nada y una pasividad, me llama a la acción. Esa gracia me salva, pero también me entrena, porque ahora me ayuda a vivir de acuerdo a mi nueva naturaleza. Y me encanta porque esa palabra, enseñándonos, quiere decir que me instruye, que me disciplina. Es de donde viene la palabra que utilizamos nosotros como pedagogía. Es mi instructora. Es que la gracia ahora es mi tutora. Es que ahora la gracia es esa escuela a la que yo asisto y que yo aprendo ahora, que yo tengo la capacidad de decir no al pecado y decir sí a la piedad. La escuela de la gracia me capacita para yo poder decir no al pecado y decir sí a la piedad. Pero ningún entrenador trabaja
independiente del alumno. O sea, el entrenador o la entrenadora que usted conozca en Instagram y le dice, no, pásame un pago y yo te mando tu resultado por correo. No pasa así. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que estar involucrado en lo que el entrenador está haciendo en el individuo. La gracia nos invita, nos ayuda a ejercitar nuestra fe. La gracia nos provee todo lo que necesitamos. Es como que la gracia hace todo el trabajo, pero hay algo que es requerido. Hay algo que es requerido y es la fe. La gracia nos da el poder para negarnos a la impiedad, pero nos está también llamando a hacer algo que también Dios nos da, porque es el fruto del Espíritu y es aprender a actuar por la fe. La gracia básicamente lo que hace es que nos enseña que ya tenemos un poder sobre el cual podemos vivir para poder experimentar esa vida que él ha dicho anteriormente. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace transformando más allá de mi conducta externa, como decía el pastor Nicolás, transformando los deseos más profundos de nuestros corazones, cambiando nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque la gracia lo que hace es que captura nuestro corazón con el asombro de lo que Dios ha hecho, que es completamente inmerecido. Entonces, ella misma nos empodera para escoger lo que antes no podíamos escoger porque no veíamos ningún valor, porque estábamos muertas en nuestros pecados. Nos entrena a vivir de acuerdo a la nueva vida que hemos recibido. La gracia, Jesucristo se ha manifestado, se ha hecho visible, se ha hecho carne y nos ha invadido al punto que ahora vive en nosotras. Entonces Cristo, la gracia encarnada, vive en nosotras y por eso nosotras podemos negarnos a los impulsos de nuestra carne, a los impulsos de nuestra vieja naturaleza. Ahora yo creo por la fe que ya esos impulsos no pueden dominarme, porque en realidad no tienen el poder que me hacían creer. O sea, realmente no tienen el poder que me hacen creer en el día a día. La gracia me enseña que los deseos pecaminosos pertenecen a alguien que ya está crucificado con Cristo. La gracia me muestra que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera en mí. Ese es el poder de la gracia. Eso es lo que nosotras necesitamos aprender en la escuela de la gracia, que seamos disciplinadas a vivir por fe. En ese momento de mayor tensión en mi lucha por el pecado, yo puedo creer que mi unión con Cristo es verdad. No quedarnos como yo me quedé ahí, ¿qué es esto? No, no, no. Es que mi unión con Cristo es verdad, que no es una teoría. Entonces esa gracia me entrena a obedecer, a vivir creyendo que Cristo es suficientemente poderoso para producir esa obediencia en nosotros. Y ahora que estos pasajes como Gálatas 2:20 cobran sentido, que dicen, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segunda de Corintios 12, el mismo Pablo en el versículo 9 al 10 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego él dice que se complace en sus debilidades porque cuando él es débil, entonces soy fuerte, él dice. Aquí es ese momento de tensión en el que nosotras realmente vamos a probar si creemos lo que decimos creer. Porque decimos, con Cristo he sido yo crucificado y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora yo estoy llamada a una nueva naturaleza. Esa gracia me está enseñando a que yo me puedo negar a algo para alcanzar algo que realmente es lo que amo, pero realmente mi corazón me engaña. El mundo, mis hermanas, nos está tentando. Solamente tienes que ir a una tienda comercial para ver cuántas filosofías engañosas están ahí, delante de tus ojos, que se están infiltrando en tu corazón. Como sigue tu corazón, sé fiel a ti misma.
Así como esos creyentes en Creta estaban bajo esa cultura que estaba saturada de placeres mundanos, así también nosotras somos llamadas a ser fieles a nuestros apetitos, a confiar en nuestras fuerzas, a definir el éxito en mis propios términos, a vivir para mi propio placer. Entonces ahí es donde la gracia entra y nos entrena para enseñarnos que hay un camino más excelente, un camino mejor. Y levanta nuestros ojos de la corrupción de este mundo y nos ayuda a ver cuánta libertad nosotras encontramos al tener nuestros sentidos entrenados para discernir lo bueno. La gracia no solamente me entrena a decir que no al pecado, pero también me entrena a decir sí a la piedad, a decir sí a lo que realmente me produce gozo. Me encanta que Elizabeth Elliot tiene una frase, ella dice, el gozo está detrás de la puerta de la obediencia, o sea, yo voy detrás de ese gozo, pero yo tengo que caminar hacia él a través de la fe. Yo tengo que buscar ese gozo, yo tengo que ir detrás de ese gozo. Así que, ¿cómo luce eso un lunes por la mañana? ¿Y por qué yo les digo que esta verdad ha transformado mi vida? Bueno, porque en el momento en que yo quiero dejarme seducir por la tentación, sé fiel a ti misma, ámate a ti misma, sigue tu corazón. Eso parece que nada más es para cambiarse de sexo, de género y transicionar. Eso no es solamente para eso, que la gente lo utiliza. Eso es para yo preferirme a mí en lugar de servir a otros. Eso lo creemos cuando estamos cansadas, preferimos victimizarnos y hacer una fiesta de autoconmiseración, porque yo tengo que ser fiel a lo que yo siento, en lugar de dejarme entrenar por la gracia y saber y ponerme al ladito del apóstol Pablo y decir, soy débil, yo no puedo hacer eso. Pero la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándome que negándome a mis pasiones, yo puedo decirle sí a la piedad. Entonces ahora yo tengo la capacidad, no porque yo tenga la capacidad en mí misma, es que yo creo que por la fe Cristo vive en mí y que eso no es una teoría, sino que ahora yo lo que hago es que creo por la fe que Él puede hacerlo y obedezco, sabiendo que Él es el que está produciendo esa obediencia en mí. Y yo corto esa fiesta de autoconmiseración y yo miro a Cristo y yo veo que Él es mi tesoro más hermoso. Y por la fe entonces yo actúo en obediencia. Y entonces esa obediencia que estoy actuando en este momento ya no me pertenece a mí, es Cristo obedeciendo en mí. O sea, cada vez que yo me paro y yo tengo el recuerdo, es que yo no tengo que estar destinada ahora mismo a esta vida de impureza o a esta vida de pasiones, cualquiera que sea la lucha que ustedes tengan. Yo no tengo que decir, yo estoy abandonada de este pecado porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Y la salvación es en ese momento en que te rescata y te libera y te ayuda en el momento en el que lo único que quieres es abandonarte a tus deseos pecaminosos y seguir los deseos mundanos. O sea, al final del día, la gracia de Dios no solamente cambia mi eternidad, sino que también me salva de ese momento en el que yo solamente quiero servirme a mí misma. Ahí es donde entonces, por la fe, cambia nuestros afectos, cambia nuestros amores, porque comenzamos a ver aquellas cosas que no nos parecían atractivas, ni siquiera deleitosas, las comenzamos a ver como hermosas, como buenos. Ahora yo puedo vivir no solamente negándome a la impiedad, porque la gracia de Dios se ha manifestado dándome ese poder, yo lo puedo hacer en Cristo, sino que ahora me da ojos nuevos para ver que yo puedo vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Y no sé si están familiarizadas con el ministerio Aviva Nuestros Corazones, pero en Aviva Nuestros Corazones hay una palabra que las que sí están de lleno ahí oyendo esas enseñanzas saben de qué se trata, y es la palabra sofrón, no azafrán ni sazón, no. Es esa palabra
que habla de cómo nosotras somos llamadas a vivir una vida sobria, una mente prudente, una mente sensata, moderada, con el fruto del Espíritu que es el dominio propio. Ahora yo puedo ver esas cosas como algo hermoso. Ahora la gracia produce ese fruto en mí. Y en lugar de yo dejarme seducir por mis pasiones, mis emociones, la novela que está buenísima, pero que sabemos que no la podemos ver delante de nadie, porque si supieran, si nos supiéramos que no tenemos que dejarnos llevar por cualquier cosa que nos quita la capacidad para ser sobrias y tomar decisiones correctas, si pudiéramos entender que la gracia produce ese nuevo afecto en mí. Y ahora la sobriedad es algo que es una evidencia de esa reverencia interna que hay en mi corazón, porque yo estoy consciente de que vivo delante de la presencia de Dios todo el tiempo y que si Cristo vive en mí, qué lío con esa novela. Su presencia está ahí. Ahora, no solamente yo puedo vivir de manera sobria, yo puedo vivir ahora de manera justa y piadosa. Ahora yo amo hacer lo que Dios demanda. Ahora yo me regocijo en que la gracia de Dios se ha manifestado, porque cuando Dios me ve vestida en la justicia de Cristo, no para yo ganar puntos con Dios, sino porque ahora la obra que ha sucedido y la única que me justifica es la que Cristo vivió en mi lugar. Ahora yo quiero vivir una vida coherente. Ahora yo amo hacer lo que Dios requiere. La gracia me entrena para vivir de una manera sobria, justa y piadosamente. Antes, los deseos carnales me dirigían y como que mi mano estaba desconectada de mi corazón y por eso ponía esos programas, pero no sé qué era lo que pasaba. Pero ahora la gracia despierta en mí un deseo más poderoso. Es el deseo de yo vivir una vida de devoción. Eso es lo que significa la piedad. O sea, la mujer piadosa no es la que parece como que se viste de una manera específica. Una mujer piadosa es que ama y su deleite es hacer la voluntad de Dios, que quiere vivir para Dios. Ahora yo tengo ese deseo que se despierta por la vida de Cristo en mí. Entonces, en la escuela de la gracia, cuando la gracia es mi tutora, yo entonces aprendo ese asombro de esa reverencia de la santidad de Dios. Esa gracia me faculta para deleitarme en Dios al punto de que mi vida sea una ofrenda. Y a mí me encanta eso porque eso sucede en los momentos menos esperados. Cuando yo no quiero cambiar otro pañal, cuando ya yo no quiero servir a una persona más, cuando yo me siento tentada a vivir una vida como de escapismo, porque la vida real que yo tengo en realidad es muy difícil, ahí es donde yo soy motivada por esa salvación que se ha aparecido en la persona de Jesús, para yo negarme a esos deseos, considerar a Jesús y recordar entonces que mi vida, ¿qué es? ¿Qué es mi vida? Sino solamente un servicio de adoración a Dios. Y entonces yo tengo ahora el poder de Cristo que mora en mí, el poder de la gracia de Dios que redirige mis afectos. Y ahora entonces yo miro a Jesús y por ese gozo que Él es para mí, entonces yo estoy dispuesta a negarme a mis pasiones, a mis deseos para vivir de una manera justa y piadosamente. Y a mí me encanta, ya vamos concluyendo, que esta gracia no solamente nos salva, se ha aparecido salvándote para la eternidad, pero también salvándote de ti misma y tus deseos y de mis deseos. No solamente esa gracia me entrena para la piedad, porque me recuerda que por la fe yo puedo vivir de la manera que Dios quiere que yo viva, porque al final de cuentas no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que yo tengo que hacer es obedecer por la fe, mirando a Jesús como mi gozo supremo delante, sino que también la gracia nos da una esperanza. O sea, no me dice, ay, mija, haz lo que tú tienes que hacer porque eso es y punto.
me ayuda también a mirar adelante. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La esperanza futura que nos aguarda en Cristo es tan gloriosa que no tenemos que esperar llegar a la eternidad para disfrutarla. Podemos disfrutarla desde ahora. ¿Por qué? Porque el combustible que me mantiene activa, ejercitando mis sentidos, como dice Pedro, preparándome para la acción, es precisamente la eternidad futura. Me encanta, Jonathan Edwards decía, estampa eternidad en mis ojos. Si tan solo nosotros pudiéramos tener como esa perspectiva correcta acerca de cuán glorioso es ese día que nos aguarda. Hermanas, yo vivo para ese día. Y si no fuera por ese día que espero, que aguardo, si no fuera porque yo entretuviera mi mente constantemente con esa manifestación gloriosa de ese día, yo no sé cómo yo podría enfrentar el presente. ¿Por qué? Porque es que cuando yo miro lo que yo tengo que enfrentar en este día y las luchas y las dificultades y a todo lo que me tengo que negar, y cuando yo miro y pienso en ese deleite eterno, yo me recuerdo que todo lo que sea que yo esté viviendo aquí tiene un límite de tiempo. Hablaba con una amiga que ahora su vida ha cambiado de un momento para el otro porque su madre tiene demencia. Y ya, ahora la vida de esta mujer se basa en cuidar a esta otra mujer, a su mamá. Y ya de eso se trata su vida. Y yo le pregunto, ¿cómo tú puedes paliar esta situación? ¿Cómo tú te vas a la cama gozosa? Y ella dice, es que esto tiene límite de tiempo. Esto es solamente un segundo comparado con el gozo glorioso que me aguarda y que me espera. Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que yo estoy enfrentando hoy no es mi destino único final, yo tengo una esperanza gloriosa que me aguarda. Nosotras, hermanas, necesitamos pensar más en la venida de Cristo. Nosotras necesitamos pensar más en esa esperanza que nos aguarda. ¿Por qué? Porque nosotras hemos nacido de nuevo para esa esperanza viva, esa esperanza gloriosa. Entonces la gracia nos salva. Se ha manifestado trayendo salvación de lo que pasó, de lo que viene, a lo que viene, y también me rescata de mi propia tendencia pecaminosa de servirme a mí misma para servir algo más excelente. También me entrena para la piedad, porque ahora yo puedo decir no, tengo ese poder en Cristo, Él me ha dado ese poder. Pero no solamente voy a vivir una vida de negación como el que se está flagelando. No, es que yo digo que no a algo porque quiero decirle algo que sí a algo más glorioso y más hermoso. Y yo lo obedezco por la fe porque Cristo es que está obrando en mí. Y cuando yo tengo que someterme a ese hombre otra vez en algo que realmente no quiero someterme, o cuando yo tengo que servir a esta familia o tengo que vivir de una manera que honre a Dios en mi lugar de trabajo, yo puedo decir, puedo hacerlo porque Cristo vive en mí. Él produce esa obediencia en mí y ahora no lo hago para mí, lo hago para Cristo. No solamente hace eso, sino que también me da esa esperanza gloriosa y finalmente la gracia nos santifica para buenas obras. O sea, no pensemos ahora que hablar de esas buenas obras que Dios nos manda hacer es hablar de legalismo. Dios nos santifica para buenas obras. Y lo primero que viene a nuestra mente son obras benéficas, esos cheques gigantes que aparecen en la televisión, o ir a un parque, o ir a ayudar a enfermos. Aquí dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. El propósito de su obra por nosotros no es solamente redimirnos para el futuro, para redimirnos hoy, para que nosotras sepamos que no somos esclavas de ese pecado que nos está recordando una y otra vez, tú eres mía, ya nosotros no pertenecemos a
a ese reino, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, que se ocupa, que es celoso de buenas obras. Esas son las buenas obras que estamos cuidadas, que estamos llamadas a cuidar, a velar. ¿Cuáles son esas obras? Las obras que se producen por la gracia de Dios. Las obras que antes éramos incapaces de hacer. Las obras que son el resultado de nuestra salvación. Las obras que son sobrenaturales. Porque una mujer que se niega a sí misma para servir a los demás, a los de su casa, a los de su iglesia, a los de su familia, a donde sea que Dios la haya colocado, eso es una obra sobrenatural. Dios nos está diciendo, ustedes están llamadas a vivir una vida tan sobrenatural, con obras que son sobrenaturales. Sean celosos, porque eso solamente le corresponde a los hijos de Dios. Sean celosos de esas buenas obras. Cuídenla, velen por esas buenas obras. Como el perdón para una persona que te ha herido profundamente. Eso es sobrenatural, pero la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación y ahora yo no tengo que vivir todo el tiempo cargando esta carga tan pesada. Porque ahora la gracia me entrena para negarme a mi derecho y a decir sí, yo voy a extender perdón. Y ahora yo tengo la esperanza de que un día en la esperanza bienaventurada todo va a ser diferente y Él va a hacer todo nuevo. Y por todo esto que Dios ha hecho en mi vida, yo soy celosa de entregar por gracia lo que por gracia he recibido. Nosotras no podemos pensar que nuestra vida diaria y nuestra cotidianidad está desconectada de esas obras. Todo acto de bien que usted haga es Cristo haciéndolo. Cuando alguien te da un acto de bondad, es Cristo, porque es que el ser humano no puede hacerlo por sí mismo. Entonces, esas obras que son marcadas por la gracia de Dios son las que adornan la doctrina de Dios. Y esto no es mero legalismo religioso, que yo hago esto porque imagínate si no, no. Es el resultado. Y miren, ya he dicho que voy a terminar varias veces, pero prometo que sí voy a terminar. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negándonos a nuestros deseos pecaminosos, ahora podemos decirle que sí a una vida de piedad. Y cuando nosotras creemos eso y aguardamos esa esperanza que está delante de nosotros, aparece otra manifestación. ¿Sabe cuáles son esas manifestaciones gloriosas? Son nuestras obras, que le muestran al mundo que el evangelio es verdad. Son esas obras que le muestran al mundo que hay algo que está sucediendo en esa vida que ha sido impactada por esa manifestación gloriosa de la gracia de Dios.